Mi propio sobrino y mi esposa me traicionaron para dejarme en la ruina. Nunca pasó por mi mente que el niño al que crié como a mi propio hijo y la mujer a la que le entregué mi corazón se convertirían en los verdugos que me enterrarían en vida. ¿Alguna vez le has dado tu alma entera a tu familia, sacrificando tu propia sangre, solo para que te apuñalen por la espalda cuando más vulnerable eres? Esa es la cruz que me está asfixiando hoy. Soy Samuel, tengo 48 años, y durante las últimas 2 décadas me rompí el lomo para levantar un rancho aguacatero en mi tierra natal. Le dicen el oro verde por algo, el negocio de la exportación es pesado, peligroso y sumamente exigente, pero me dio los recursos para darle una vida de reyes a los míos. Cuando mi hermano mayor falleció en un trágico accidente hace 15 años, yo adopté a su único hijo, Damián. Me juré a mí mismo frente a la tumba de mi sangre que a ese muchacho nunca le faltaría nada, y cumplí mi promesa hasta el último centavo. Le pagué las mejores escuelas privadas, le compré camionetas del año y, cuando se graduó, lo puse como gerente general de mi rancho. Yo sentía un orgullo inmenso al verlo caminar por las huertas dando órdenes. A la par, yo estaba casado con Julieta, una mujer hermosa 10 años menor que yo, a la que trataba como a una verdadera reina. Le construí una casa gigantesca y le di acceso ilimitado a mis cuentas. Yo creía tener la vida perfecta, el sueño por el que tanto había sudado bajo el sol abrasador. Pero el destino tiene una forma muy cruel de cobrarte las facturas de tu propia ingenuidad. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que todo lo que amabas era una asquerosa mentira de teatro? Todo mi mundo se hizo pedazos la tarde de un martes de lluvia intensa, cuando regresaba de cerrar un trato en la ciudad. La carretera estaba resbaladiza y un camión de carga invadió mi carril. El impacto fue tan brutal que mi camioneta dio 4 vueltas de campana antes de estrellarse contra un muro de contención. Lo último que recuerdo es el sabor a sangre en mi boca y el sonido ensordecedor de los fierros retorcidos. Pasé 3 meses enteros en estado de coma en terapia intensiva. Mi cuerpo estaba destrozado, con fracturas múltiples y un daño neurológico que los médicos creían irreversible. ¿Qué harías si tu vida se detiene de golpe y quedas a merced absoluta de las personas en las que más confías? Yo desperté en una cama de hospital, desorientado, sin poder mover las piernas y con un dolor que me quemaba hasta los huesos. Al abrir los ojos, vi a Julieta y a Damián sentados a los pies de mi cama. Estaban llorando, pero ahora sé que eran lágrimas de cocodrilo ensayadas a la perfección. Con una voz fingida y llena de falsa angustia, mi sobrino me tomó de la mano y me soltó la peor noticia que un agricultor puede escuchar. Me dijo que mientras yo estaba en coma, una plaga fulminante había arrasado con el 100% de nuestras huertas de aguacate. Según él, el gobierno había puesto el rancho en cuarentena, perdimos los contratos internacionales y las deudas bancarias nos habían asfixiado. Julieta, acariciándome la frente, me juró que tuvieron que malvender todas las propiedades y los vehículos de lujo solo para poder pagar mis carísimas cirugías y evitar que yo muriera. ¿Puedes concebir el dolor de creer que fuiste la causa de la ruina de tu propia familia? Lloré como un niño pequeño, pidiéndoles perdón por haber chocado, sintiéndome la peor basura del mundo por dejarlos en la calle. Las semanas siguientes fueron un verdadero infierno. Con la excusa de que ya no había dinero, me trasladaron de inmediato a una clínica pública de muy bajos recursos, donde las camas rechinaban y la atención era escasa. Damián y Julieta dejaron de visitarme poco a poco. Primero decían que estaban buscando trabajo, luego que no tenían para el pasaje, hasta que simplemente desaparecieron por completo. Me dejaron ahí, pudriéndome en una habitación húmeda, intentando recuperar la movilidad de mis piernas con terapias dolorosísimas que yo mismo me aplicaba por pura desesperación. ¿Cómo reaccionas cuando tu propia sangre te abandona en el momento de mayor agonía física y mental? El golpe de realidad me llegó 2 meses después, cuando estaba a punto de ser dado de alta en una silla de ruedas prestada. Una tarde, esquivando a las enfermeras, entró a mi cuarto don Anselmo, el viejo capataz de mi rancho que trabajó conmigo desde que yo era un jovencito. Llevaba el sombrero en la mano y los ojos rojos de furia. Se acercó a mi cama y me entregó una bolsa con ropa limpia. Al mirarme en ese estado tan deplorable, el viejo soltó el llanto y me escupió la verdad que me cambiaría la vida para siempre. Me dijo que jamás hubo ninguna plaga. Que esa temporada, el rancho había dado la cosecha más grande y millonaria de la última década. Me confesó con la voz temblorosa que Damián había tomado el control absoluto del negocio, que acababan de comprar maquinaria nueva y que, lo más repulsivo de todo, mi sobrino y mi esposa Julieta vivían juntos en la casa principal, durmiendo en mi propia cama y presumiendo su romance frente a todos los trabajadores. ¿Alguna vez has sentido que el corazón se te pudre por dentro al descubrir una traición tan asquerosa e inimaginable? La sangre me hirvió de una forma que casi me provoca un infarto. Obligué a don Anselmo a llevarme en su camioneta vieja directamente a mi rancho. Quería ver la mentira con mis propios ojos. Al llegar a los portones principales, me topé con guardias de seguridad armados que yo nunca había contratado.
Don Anselmo bajó la ventana y los guardias, con una prepotencia brutal, le dijeron que por órdenes estrictas del señor Damián, yo tenía prohibido el paso a la propiedad. A mi propia tierra. Al rancho que yo levanté quitándome el pan de la boca. Me bajé de la camioneta como pude, arrastrando mis piernas débiles, apoyado en un bastón oxidado, y empecé a gritar sus nombres con toda la fuerza que me daban mis pulmones lastimados. Quería que salieran a darme la cara. La puerta de la casa se abrió. Julieta salió caminando despacio, vestida con ropa de diseñador que yo había pagado, luciendo joyas nuevas. Se acercó a la reja con una frialdad que me congeló el alma. Me miró de arriba a abajo con un asco evidente y me deslizó un sobre amarillo por debajo de los barrotes. Eran los papeles del divorcio por supuesto abandono de hogar, acompañados de una orden de restricción. Me dijo con voz burlona que yo ya no era más que un lisiado inservible, que el rancho ahora le pertenecía a Damián legalmente y que ella prefería a un hombre joven y vigoroso, no a un viejo que se caía a pedazos. Detrás de ella, en el balcón de la casa, apareció mi sobrino. El niño al que le di mi vida entera levantó un vaso de mi mejor tequila y me hizo un brindis con una sonrisa cínica, sin decir una sola palabra. ¿Te imaginas la rabia de saber que la escoria que tú mismo alimentaste te arrebató absolutamente todo frente a tus propias narices? Don Anselmo me recogió del suelo, llorando de rabia conmigo, y me llevó a vivir a un pequeño cuarto de lámina en su propio terrenito. Durante semanas, no quise ni comer. Me sentía derrotado, humillado y muerto en vida. Pero la tristeza se convirtió rápidamente en un hambre feroz de venganza. Le pedí a don Anselmo que me consiguiera un teléfono y empecé a hacer llamadas a mis viejos contactos legales en la capital. Lo que descubrí me dio arcadas de puro asco. Damián y Julieta habían sobornado a un notario público extremadamente corrupto para que falsificara mi firma y mis huellas dactilares mientras yo estaba conectado a un respirador artificial en el hospital, cediéndoles el dominio total del rancho y las cuentas bancarias a través de una donación en vida. Legalmente, el rancho ya era suyo. Pero en su infinita ambición e ignorancia, mi sobrino y mi exesposa cometieron un error garrafal. El rancho es suyo, pero las licencias federales de exportación, los derechos de agua y los permisos aduanales internacionales están blindados a nivel federal mediante un fideicomiso biométrico que solo reconoce mi voz y mi firma electrónica validada por el gobierno estadounidense. Me enteré por mis contactos que Damián está a punto de firmar un contrato de exclusividad por $15 millones con un gigantesco conglomerado en California. Para poder recibir ese anticipo multimillonario, Damián ha estado falsificando mi firma digital en documentos aduanales internacionales, haciéndome pasar por el representante legal del envío. ¿Qué harías tú si tuvieras el botón nuclear para destruir a los que te arruinaron la vida de la forma más poética posible? Tengo en mis manos un disco duro encriptado con los registros originales, mis certificados biométricos reales y los correos electrónicos que prueban el fraude electrónico internacional que están cometiendo. Si yo entrego esta evidencia a la Embajada de Estados Unidos y a la Fiscalía Federal Mexicana, la Agencia Antinarcóticos y el Departamento de Comercio gringo los van a aplastar como a cucarachas. Mi abogado, que está trabajando por una comisión futura, me asegura que Damián y Julieta enfrentarán cargos por fraude electrónico internacional, suplantación de identidad federal y lavado de dinero. El tratado de extradición es inmediato. Si presiono el botón, ambos terminarán en una prisión federal en Estados Unidos enfrentando una condena mínima de 25 años sin derecho a fianza, y el rancho será confiscado y devuelto a mí como víctima del fraude. Tengo el sobre con la evidencia en mi modesta mesa de madera, listo para ser enviado por paquetería certificada mañana a primera hora. Por un lado, me robaron mi esfuerzo de 20 años, se burlaron de mi dolor, me humillaron tratándome como a un perro sarnoso y se metieron en mi propia cama mientras yo luchaba por mi vida. Mi alma me exige aplastarlos sin la más mínima misericordia. Pero por otro lado, mandar a la cárcel a la mujer que fue el amor de mi vida y enviar a mi propio sobrino a pudrirse en el infierno de una prisión extranjera, es romper la promesa sagrada que le hice a mi hermano difunto en su lecho de muerte. Si entrego esos papeles, me convierto en el verdugo definitivo de mi propia sangre y sé que jamás volveré a dormir en paz por el peso de esa culpa. Debo destruirlos sin piedad y mandarlos a una celda gringa para recuperar mi dignidad y mi patrimonio millonario, o debo destruir la evidencia, tragarme la humillación, dejarlos disfrutar de su dinero sucio y empezar desde cero para no cargar con la maldición de haber destruido a mi propia familia. Si tu sobrino y tu esposa te hubieran robado la vida entera mientras estabas en coma, ¿tú qué harías en mi lugar?